estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Buenos días, estrategas. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez, soy periodista de bloomberlinia.com y columnista de La Fija. Hoy les voy a presentar los 3 temas para que empiecen la mañana informados. Antes les comento que los bonos siguen castigadísimos y el riesgo país trepó hasta 532 puntos, mientras que el índice Merval, medido en dólares, quedó muy cerca de los 1.800 puntos. 1. Y el primer tema que vamos a tocar hoy es en realidad una charla con Lucas Tetamanti, quien es economista de Empiria Consultores, y nos pusimos en contacto con él para hablar sobre la situación fiscal de las provincias y de la nación. Buenos días, Lucas, bienvenido a la estrategia del día. En primer lugar, Lucas, te pregunto por las provincias, que venían de 8 años seguidos de superávit primario, si tomamos el consolidado de las 24 jurisdicciones, y eso se quebró en 2025, ya que cerraron apenitas negativo o en equilibrio, si somos generosos con los decimales. ¿A qué se debe este deterioro? Como bien decís, en el 2025 las provincias volvieron a tener déficit fiscal, y además te agrego un dato, y es que hace 17 años que no pasaba que las provincias arrojen un déficit fiscal en su conjunto, mientras que la nación arroja un superávit. El deterioro se dio principalmente porque aumentaron más el gasto de lo que lo aumentaron los ingresos. El gasto aumentó un 6% real interanual y los ingresos tan solo un 3%. Además, esto se dio en un año electoral donde hubo un montón de elecciones provinciales y todas las provincias menos Salta aumentaron lo que gastaron. Y en el mismo periodo, la nación redujo un 2% su gasto, un poco mostrando cómo la nación y las provincias fueron a contramano en el 2025. Lucas, ¿y qué provincias ves más saneadas y cuáles particularmente complicadas? En relación a esta pregunta, me parece muy interesante y de hecho nosotros hacemos en Empiria un ranking fiscal provincial que justamente busca medir esto, la salud fiscal de las provincias. Ponderamos 4 tributos que son autonomía, el resultado primario, la calidad del gasto, que esto es cuánto gasta cada provincia en obra en relación al personal. Consideramos que es mucho más saludable un gasto en obra que un gasto en personal. Y el último atributo es la deuda en relación a sus ingresos. Entonces, un poco lo que busca medir este indicador es, bueno, cuáles son las provincias que tienen un buen equilibrio en estos 4 tributos, tienen sus cuentas fiscales en orden, gastan bien, gastan en obra, no tienen tanta deuda, entonces no van a enfrentar un problema en ese sentido. Y la autonomía, que un poco son los ingresos provinciales propios, son tanto los tributos propios como ingresos brutos, sellos, el inmobiliario y regalías. En este sentido, las provincias que suelen estar en los primeros puestos son San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, que están caracterizadas porque suelen tener trimestre a trimestre, los datos son trimestrales, sus cuentas fiscales en orden, suelen tener resultado primario positivo y gastan bien, gastan mucho más en obra, que mucho más en relación a las demás provincias, ¿no?, que en personal. Entonces suelen estar en las primeras posiciones. También agrego otras provincias que les suele ir bien, que pueden ser Córdoba, Salta y Jujuy. Y también Neuquén, por sus recursos naturales, tiene o goza de las regalías que la permiten escalar puestos en el ranking. Después, en las últimas posiciones, más bien antipático decir esto, pero están las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja, por las razones opuestas. Han presentado déficit fiscal crónicos. La Rioja tiene una deuda muy elevada en relación a sus ingresos totales, y creo que esto también el mercado lo percibe porque La Rioja tiene un bono que cotiza muy debajo de la par. La provincia de Buenos Aires, que es el mayor distrito subsoberano del país, suele decir que tiene las cuentas saneadas y que cuenta con superávit, pero que ese superávit no es ni fiscal ni primario, sino que es económico. ¿Podrías explicarnos el concepto de superávit económico al que refiere la gestión Kicillof y si es útil para analizar la situación fiscal? Sí, el superávit económico es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. O sea, no tiene en cuenta ni el gasto en obra ni los servicios de la deuda. Es un concepto válido, existe y se usa, pero tampoco indica que las cuentas fiscales estén saneadas. El gasto en obra es un rubro importante dentro de tanto la estructura nacional como provincial. Y si sumamos estos conceptos que no tienen en cuenta el superávit económico, se ve que la provincia de Buenos Aires tiene un déficit primario de 0,3% del PBG y uno financiero de 0,8%. Y además agrego que no solo que no tiene las cuentas fiscales en orden, sino que tiene déficit fiscal desde el 2020. ¿Y cómo ves la situación fiscal de las provincias
hacia adelante y qué implicancias tiene para la nación un deterioro subsoberano si se volviese generalizado. Por lo menos para este año, los únicos datos que tenemos son del primer trimestre de 2026 y parecería que la dinámica es la misma del año pasado, ya que el resultado, usualmente el primer trimestre suele ser superavitario, porque tiene estacionalidad, no tiene aguinaldo, no tiene tanta ejecución de la obra pública, entonces suele ser un buen trimestre, pero fue el peor resultado primario de las provincias desde 2012 y también desajustaron, continuó esta tendencia del desajuste que ya se había visto en 2025. Entonces, con los datos que tenemos parecería que esta dinámica continúa y bueno, puede tener sus implicancias que se continúan deteriorando. Yo creo que el superávit fiscal que se plantea y está acomodado de nación desde 2023 debe ser acompañado también por un ordenamiento de las cuentas públicas de las provincias que, como también me habías dicho hace un rato, hace como 8 años que no pasaba que tenían déficit. Me parece que es importante que las provincias vuelvan a tener sus cuentas en orden, que estén fiscalmente prolijas, porque también eso después ayuda a que se pueda, en conjunto con Nación, ir reduciendo los impuestos distorsivos, ingresos brutos, también las tasas municipales que cobran en todas las provincias. Entonces yo creo que este esfuerzo en conjunto se tiene que hacer. Las provincias deberían continuar con un sendero de ordenarse y también tener superávit como ya lo está haciendo Nación. Creo que este nuevo debate, esto de que el superávit fiscal llegó para quedarse, un poco ya casi todos los espacios políticos están de acuerdo con que hay que tener superávit fiscal, que es buenísimo. Bueno, esto también se tiene que dar en las provincias y tiene que ser perdurable en el tiempo. Te llevo a un terreno más filosófico, si se quiere. Se suele plantear que, dada la distribución por parte del Estado federal, las provincias argentinas más pobres no tienen incentivos al desarrollo ni a promover la inversión. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Creo que el mecanismo de la distribución por parte de Nación, es decir, la coparticipación, tiene los incentivos un tanto desalineados. Es verdad lo que decís, hay muchas provincias más pobres que se benefician de este régimen y reciben mucho más de lo que aportan, al igual que pasa lo contrario, donde algunas son perjudicadas recibiendo menos. Creo que el ejemplo más claro es la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto hace que muchas provincias pasen a depender de los recursos nacionales. E incluso hay provincias que el 90% de sus ingresos dependen de Nación. Y un poco para cambiar los incentivos, intentar modificar esto, me parece que el consenso fiscal de 2017 era justamente un intento de mejorar esto. Compromisos de rebajas de ingresos brutos, de impuesto a los sellos, topes al gasto corriente, a la planta permanente y eventualmente y progresivamente sancionar una nueva ley de coparticipación. Me parece que todos estos objetivos que se habían discutido, que se habían planteado, incluso creo que todas las provincias menos San Luis habían adherido o se habían comprometido al pacto fiscal de 2017, iba a alinear o va a alinear los incentivos y eventualmente se hace algo parecido para competir entre sí. Y con esto me parece que un término interesante y que se habla mucho es lo que se llama votar con los pies, y que las provincias compitan entre sí y bajen impuestos y promuevan la inversión y puedan desarrollarse más. Me parece que esta es la manera correcta de un poco cambiar este mecanismo que no es del todo correcto, no es del todo eficaz, si se quiere. Y a esto te agrego que estoy completamente de acuerdo con que ingresos brutos es el peor impuesto de todos, súper distorsivo y desalienta la producción y la inversión, y es un impuesto que casi explica la recaudación provincial de todas las provincias, te diría de todas menos de Neuquén por las regalías. Esto sin duda tiene que discutirse en una reforma de este estilo. Es algo que se tiene que dialogar Nación con provincias y en conjunto ir reduciéndolo. ¿Quién está cargando hoy con la parte más áspera del ajuste fiscal? ¿La Nación o las provincias? En lo que va del año, la pérdida de la recaudación afecta más a la Nación que a las provincias. La total cae un 4%, mientras que la coparticipable, es decir, la que se distribuye a provincias, un 2%, y la no coparticipable, un 8%. Esto es
explicado por menores ingresos por retenciones, aranceles, impuesto al cheque. Retenciones y aranceles se da porque el gobierno también decidió rebajar las alícuotas, sobre todo a retenciones, y esto le afecta directamente a los ingresos de la nación. De todas maneras, sí hay que decir que a las provincias también les afecta el hecho de que hay considerables menores transferencias no automáticas o discrecionales de nación, que fueron una importante parte del ajuste fiscal que empezó a darse cuando asumió este nuevo gobierno, y que desde que recortaron estas transferencias a las provincias, nunca más volvieron a los niveles previos. Es decir, se han mantenido en niveles bajos. Volviendo ahora al soberano, me gustaría saber cuál es tu postura en relación a ese debate sobre si Argentina tiene superávit fiscal real o si tiene un déficit debajo de la alfombra, desde dos aspectos. Por un lado, lo referente a las letras capitalizables, y por otro, lo que tiene que ver con pagos que no está haciendo el Estado. Sí, en cuanto al debate de los intereses capitalizados, no me interesa tanto conjeturar o debatir si el gobierno lo usa como una estrategia para tener un superávit más alto, o si incluso ese superávit podría ser déficit, pero sí me parece importante, interesante señalar que existen. ¿Y por qué? ¿Por qué me parece esto? Porque siento que hacia adelante va a ser un tema para debatir. Porque hoy el mercado te permite emitir estos tipos de deuda local en pesos que pagan intereses al final, pero el día de mañana, si el Tesoro decide, y creemos que eventualmente va a pasar, volver al mercado internacional de deuda en dólares y renueva los vencimientos de capital, invariablemente va a tener que pagar tasas más altas, y además estos suelen ser instrumentos que sí pagan intereses. Esto va a implicar que hacia adelante vamos a necesitar un resultado primario más alto para pagar los intereses de la deuda. Esto es algo que además el fondo ya lo advirtió, la existencia de los intereses capitalizados en sus staff report, y que además en el primer staff report la meta original del resultado primario para este año era de 2,2% PBI, y estaba muy relacionado a justamente la idea que Argentina podía volver a los mercados internacionales de deuda, y este resultado primario más alto, este 2,2, iba a ser justamente para pagar los intereses de la deuda, algo que hoy no está pasando justamente por este tipo de instrumentos que paga intereses al final o que los esconde bajo la línea. En cuanto a la deuda flotante, que son esos pagos que no hace el gobierno o que quizás los patea o se compromete a pagarlos en un futuro, es verdad que ha aumentado en los últimos meses, pero de todas maneras continúa a niveles muy bajos en comparación a tiempos pasados. Esto puede ocurrir por un tema de estacionalidad, o que incluso a veces se corre un pago hacia otro mes. Por ejemplo, las transferencias a las universidades tienen eso, que quizás un mes no se transfiere nada y al siguiente se transfiere 2 veces o 2 meses en uno. Entonces no me parece que el gobierno lo esté también utilizando como una herramienta para tener un superávit más alto. Conectado a lo anterior, ¿puede ser muy cuesta arriba el gasto que haya que hacer para reparación de rutas e infraestructura si se sigue postergando? Sí, no tengo muy claro cuánto más costoso, pero esta semana en medios escuché a Francisco Olivera decir que hay estudios del sector que demuestran que si no se arregla una obra, a medida que pasan los años, el costo empieza a crecer geométricamente, entonces pasa a ser, a medida que lo vas postergando, ese costo pasa a ser mayor. De todas maneras, sí me gustaría aclarar que este nivel de obra pública que vemos hoy en día me parece que no es el equilibrio óptimo que debería tener un gobierno. A ver, tampoco me parece que haya que volver a los niveles anteriores, donde quizás se gastaba mal y demás, pero sí me parece que un Estado debería invertir en obra pública porque, por ejemplo, por las rutas transita gente, se busca evitar accidentes, que las rutas estén en un buen estado y evitar todo tipo de cosas que puedan salir mal, y además, por las mismas rutas transitan camiones que transportan mercadería, insumos, materiales para, por ejemplo, Vaca Muerta. Entonces, si Argentina se quiere desarrollar, si queremos aprovechar el boom de Vaca Muerta, las rutas a Neuquén tienen que estar en un buen estado, y para eso se debe invertir y gastar un poco más en la obra pública. ¿Cómo se sale de esta situación en la cual pareciera que nunca te alcanza el ajuste fiscal porque te cae la recaudación y si ajustás te cae más? Me parece que para salir de esta sensación de que el superávit se encuentra comprometido, de que quizás no se está tan holgado en el frente fiscal como sí se estaba antes, se va a depender mucho de cómo evoluciona la recaudación, y eso va a depender mucho de cómo
evoluciona la actividad, sobre todo en los sectores de industria, comercio y construcción, ya que estos tres son los que mayor aportan a los ingresos que luego le llegan al Tesoro. Me parece que el gobierno debe saber y tiene como objetivos que las tasas de interés sean más bajas y estables, predecibles. Quieren seguramente incentivar el consumo y que haya más crédito. Seguramente estos son los faros a los que apunta. Obviamente esto no es sencillo, va a depender de muchos factores, sumado a que ya vimos en 2025 lo que el ruido o riesgo político genera, sobre todo en las tasas de interés, que han sido muy volátiles el año pasado, y esto obviamente genera mucha incertidumbre y afecta justamente la actividad. Y después, en cuanto a otra manera que estuve pensando en estas últimas semanas de un poco fortalecer la recaudación o no perder tantos ingresos, es quizás hacer un poco más de énfasis en la administración tributaria, ya que si vos ves una serie comparando IVA de los comercios contra EMAE, se puede ver que esa relación que era casi pareja en el segundo trimestre de 2024 se rompió, dando cuenta que podría haber signos de que la evasión haya aumentado. Entonces me parece que el gobierno puede controlar esto, pensar mecanismos para evitar la evasión, y esto va a llevar a una justamente mayor recaudación, un poco haciendo que no se vada tanto. Esto me parece que es un punto que no se ha mencionado y me parece interesante, y es una buena manera de mitigar el efecto de la pérdida de la recaudación por otros factores, ¿no? En el caso hipotético de que el panorama político se vuelva adverso para las preferencias del mercado, ¿Argentina tiene forma de honrar su deuda sin salir al mercado? El programa financiero que presentó hace algunas semanas el equipo económico da cuenta que sí, que estaría todo cubierto, por lo menos hasta las elecciones del año que viene. Si eventualmente una posición que no sea pro mercado llegase a ganar el año próximo, va a depender mucho de cuántas reservas queden en el Banco Central posterior a las elecciones, ¿no? Muchísimas gracias, Lucas Tetamanti, economista de Empiria Consultores, por este rato con nosotros. 2. Ayer el INDEC publicó el estimador mensual de actividad económica, más conocido como EMAE, correspondiente a junio de 2026. ¿Qué nos dejó? En junio, la actividad recuperó parte de lo perdido durante el bimestre abril-mayo, aunque el segundo trimestre de 2026 terminó con una contracción frente al periodo inmediatamente anterior. En concreto, el EMAE creció 0,8% mensual desestacionalizado en junio, luego de las caídas de 0,6% en mayo y 1,6% en abril. Aún así, la actividad se ubicó 1,5% por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo y cerró el segundo trimestre con una caída del 0,9% trimestral desestacionalizada. Se trató de la primera contracción desde el segundo trimestre de 2024. Además, el INDEC revisó a la baja los 3 meses previos con un impacto negativo acumulado de 0,4 puntos porcentuales punta a punta durante los primeros 5 meses del año. En términos interanuales, la actividad creció 2,7% en junio, mientras que acumuló una expansión de 1,6% en el segundo semestre y de 1,9% durante el primer semestre de 2026. Desde Facimex Valores destacaron que más allá de la volatilidad mensual y de las revisiones a la baja, la tendencia de fondo continúa siendo positiva. La serie tendencia ciclo encadena 27 meses al alza por primera vez desde mediados de 2011, señalaron, y agregaron que esto confirma que se mantiene la trayectoria de crecimiento. Sin embargo, el broker revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2026 desde 2,5% hasta 2%. Desde Aurum Valores destacaron que la serie sigue mostrando la alternancia de saltos y caídas, característica de una recuperación desigual y no de una expansión sostenida y uniforme. Según Aurum, esto se ve en la heterogeneidad que tanto se menciona. El crecimiento estuvo empujado casi en su totalidad por sectores primarios como minería y agro, que explicaron 1,1% del crecimiento interanual total, señalaron desde este broker. Y esta no fue la única publicación que realizó ayer el INDEC, ya que también se difundió el intercambio comercial argentino de bienes, más conocido como ICA, que arrojó un superávit comercial de 2.115 millones para
el séptimo mes del año, más del doble de igual mes de 2025. En aquel entonces había sido de 907 millones. De esta forma se acumulan 32 meses de verde comercial desde diciembre de 2023. Asimismo, en el acumulado de este año, el saldo comercial totaliza 16.080 millones de dólares, más de 4 veces respecto a los 3.669 millones de los primeros 7 meses del año pasado. 3. La consultora 1816 publicó un informe titulado El costo de defender 1.500 pesos en relación al valor del dólar. Y voy a leerles algunos tramos del documento. El 28 de julio, cuando fijó el tipo de cambio final, la LELIQ de 31L6, el equipo económico mandó una señal contundente de que no quería que el spot superara los 1.500 pesos. En esa rueda, el Banco Central no compró divisas tras 135 jornadas consecutivas con saldos positivos y el Tesoro vendió casi 150 millones de dólares en cambios. Tras semejante señal, el dilema era qué hacer si las presiones no cesaban, dejar correr el tipo de cambio o aceptar que suban las tasas en pesos en un contexto en el que hay 5,9 millones de individuos incluidos en mora. Si bien en las primeras semanas del mes el clima financiero internacional jugó a favor y no fue necesario elegir entre el spot y las tasas, finalmente el mercado forzó al gobierno a tomar una decisión y las autoridades optaron por el segundo camino. Ahora la incógnita es dónde frenará el movimiento del spot y de las tasas, lo que dependerá de cómo evolucione el sentimiento del mercado sobre la economía y su impacto percibido en la política. En ese sentido, los últimos datos del mercado laboral fueron malos. El empleo asalariado registrado en el sector privado cayó en mayo por segundo mes consecutivo, mientras que los salarios reales del sector privado medidos por CIPA cedían 1,6% y se ubicaban 2% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. La estrategia oficial no solo afectó a las tasas overnight. Las curvas soberanas en moneda local siguieron en alza con una corrección que no se limitó solamente a los bonos largos. Mientras tanto, el riesgo país subió más de 100 puntos en pocos días en una corrección que responde claramente a factores idiosincráticos. Evidentemente, el costo de mantener el techo de 1.500 pesos es alto, lo que lleva a preguntarse cuánto tiempo quiere el gobierno sostener ese nivel. Un régimen monetario más tradicional con un corredor de tasas, por ejemplo, en 20% a 25%, daría mucho mayor certidumbre al sistema financiero sin dejar de darle flexibilidad al equipo económico para controlar el spot, que es su prioridad absoluta. ¿Por qué entonces no optan por algo más tradicional considerando lo que pasó desde el fin de las LELIQ hace un año? Da la impresión que es porque el MECON y el Banco Central quieren tener flexibilidad total para, llegado el caso, poder mover las tasas más de 500 puntos básicos en pocos días. Y cierro comillas en relación a lo mencionado por 1816. Ahora sí, estimados oyentes, me voy despidiendo de todos ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes en la estrategia del día. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.